arqueólogos, nadie va a dudar de que eso es una cabeza olmeca, caray, ¿no? El problema de las piezas completas, pues nadie dudará que ese perrito tiene características completamente asociadas a lo que se considera el occidente de México, que es. Sin embargo, como les decía al principio, nosotros como arqueólogos generalmente no trabajamos con eso, trabajamos con esto. Entonces, otra de las grandes aportaciones de este momento específicamente para la arqueología es la creación o el establecimiento de excavaciones estratigráficas. Para aquellos que no tienen, que vienen de otras áreas, una excavación estratigráfica, esto es más o menos, este es un perfil ideal de lo que implica una excavación arqueológica. En este caso, nosotros, como platicaba en Templo Mayor, no tenemos esa visión panorámica de ver en un momento determinado todas las capas y todo. Uno lo que tiene es el suelo, y del suelo tiene que bajar e interpretar qué es lo que está pasando en términos culturales. Entonces, estos historiadores culturales pues ya tenían esta noción de lo que pasaba en el tiempo, pues porque había historias, había crónicas, había una serie de elementos. Sin embargo, ya propiamente estamos hablando de un momento particular, ya en el siglo XX básicamente, donde se necesita hacer de alguna forma investigaciones de corte más cientificista. Y una metodología que se establece es precisamente esta. Entonces, cuando uno llega como arqueólogo al campo, llega hasta la superficie. Generalmente nosotros no tenemos la ventaja de ver estos perfiles. Nosotros excavamos en sentido inverso a la acumulación real de los materiales arqueológicos, ¿sí? O sea, nosotros como arqueólogos no llegamos excavando lo más viejo. Generalmente lo más viejo queda más abajo y hasta lo más nuevo, que es lo que queda arriba, en procedimientos normales, porque también hay un problema con la estratigrafía. Nosotros tenemos en la arqueología muchas discusiones acerca de estratigrafías invertidas, que tú llegas, piensas que estás excavando lo más viejo porque está más abajo, pero resulta que no, porque hubo remociones en algún tiempo y entonces cuando excavan, invierten la tierra y estás excavando al revés, ¿no? Lo más nuevo está más abajo y lo más viejo está más arriba. Sí queda claro, ¿no? Pero en una estratigrafía normal, ideal, en donde no haya perturbación, lo que tenemos es la superficie. Esto es la superficie, ¿no? En este caso, este perfil es un perfil ideal, hablando de la estratigrafía en Londres, ¿no? Entonces, en la parte más alta de este perfil, usted lo que tiene son materiales contemporáneos. Usted tiene una botella de vidrio, una bolsa de plástico. Entonces, este cambio en la coloración de la tierra está dado por muchos procesos que van pasando. Entonces, actualmente cuando llueve y se inunda la Ciudad de México, ¿no? Entonces, hay una capita siempre, ¿no? que deja el agua, ¿no? una capa de arcillita, sí la han visto, obviamente, ¿no? Entonces, o cuando hace erupción, que ha llegado a hacer erupción el volcán Popocatépetl, que llega y hay una capita, ¿no? La ven. Pues eso pasaba justo estas capas son la acumulación precisamente de ese tipo de eventos, que pueden ser tanto inundaciones como erupciones, pero en cientos o miles de años. Si ustedes no limpian estas inundaciones constantes que hay en la ciudad, lo que van a tener, y pensemos en un contexto no urbano, donde no hay pavimento ni nada, lo que van a tener es una acumulación de capitas al paso del tiempo, y que al paso del tiempo llegan a ser grosores de este tamaño. Entonces, igualmente, como hay actividades, los materiales que usamos en la actualidad, si me dicen que hay esta agua en un contexto, digamos, fuera de no urbano, lo que va a pasar es que va a crecer el río, va a venir, se va a ir cubriendo esta botella de agua por diferentes capas que a la larga llegan a hacer esto. Y es exactamente lo que pasa ¿no? en la realidad. Entonces aquí tienen que esto significa esos procesos de acumulación y de acumulación de una capa estratigráfica. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí tienen materiales modernos, ¿no? que es la capa más vieja. Luego, en este caso, aquí lo que estamos viendo son cambios de coloración, precisamente porque hay otros eventos. Probablemente aquí fueron erupciones, porque no es el caso, ¿no? Pero probablemente aquí esta acumulación está hecha por erupciones, por las cenizas volcánicas, pero esta no, está hecha por inundaciones. Entonces la coloración cambia y los materiales que arrastra también. En este caso también, ¿no? Pueden ser materiales medievales, que en ese contexto la capa medieval en Inglaterra más o menos abarca todo
estos 3 niveles, pero se van dando cuenta cómo van quedando la evidencia. Aquí ya no vamos a tener plástico, porque aquí tenemos ya sociedades industrializadas que no teníamos acá. Entonces aquí hay plástico y vidrio. Aquí ya tenemos otro tipo de materiales. Aquí ya empezamos a hablar de contextos que tienen medievales, que pueden ser del siglo IX, siglo X, el siglo XIII, con una espada característica, una olla característica, pero también en esta época, si se dan cuenta, aquí también hay un cambio, ¿no?, en la coloración. Entonces, este cambio en la coloración está determinado por los procesos naturales y culturales que ocurrieron en este momento. Acá pues, ya tenemos a los normandos, los vikingos están en esta capa, y dense cuenta, ¿no?, que las capas van cambiando, porque esto tiene que ver con cambios climáticos también, tiene que ver con ciertos procesos que, bueno, que no siempre son comunes y que dejan esta huella en el tiempo. Y finalmente, bueno, aquí tenemos a los anglosajones con las cosas de oro que tienen, y este contexto al que llega la arqueóloga es un contexto romano del 100 después de Cristo. Entonces, lo que implicó este perfil estratigráfico en términos de rescate de información fue una serie de estrategias que nosotros precisamente llamamos escalación estratigráfica. En el mejor de los casos, una escalación estratigráfica se podría hacer siguiendo estas coloraciones, pero imagínense que llegan a una zona donde ustedes no saben qué pasó, donde no saben cuántas capas van a estar. Cuando ustedes llegan a una zona que ya ha sido previamente explorada y hay un perfil estratigráfico de estos, pues ahí ya es muy fácil, porque este se toma como catálogo, como pieza ideal, y se dice, bueno, excavar 20 centímetros, que es la capa moderna, y entonces ustedes llegan y excavan 20 centímetros, pero como no es así, realmente lo que nosotros hacemos son poner niveles arbitrarios para llegar a estos resultados. Seguramente se excavan niveles, depende del contexto, ¿no? No sé, si excavan aquí en Toluca pueden excavar hasta niveles de 20 centímetros, pero si excavan en el norte de México pues son niveles por centímetros, ¿no? Entonces lo que hacen es excavar, aquí se pone un punto cero, un punto arbitrario, y de ahí uno empieza a excavar y empieza a registrar estos materiales. Pues esto es muy fácil ahora, ¿no? Se ve aparentemente fácil, pero en su momento, hablando de la historia cultural, es una gran aportación al pensamiento arqueológico. Y casualmente, bueno, este principio proviene de la idea de la deposición geológica. Entonces, en este momento ya se sabía de alguna forma, o sea, se había hecho la comparación de que estas estratigrafías culturales podrían ser igual a lo que pasaba en geología, igual, una capa de erupción, una lava que se deposita, y cientos de años después viene otra lava y se deposita, y cientos y miles de años después otra lava, y cambian las coloraciones porque eso depende de muchas condiciones físicas y químicas. Entonces esto se extrapoló en este momento a la excavación cultural, precisamente bajo el mismo principio de que esta deposición podía implicar un marcador temporal. Recuerden que en este momento no teníamos otra forma de fechar más que los fechamientos relativos. Entonces la excavación arqueológica se propone como una forma de entender y de fechar estos contextos culturales. Es decir, si en una deposición normal, lo romano en este caso, que es en el caso inglés, iba a estar más abajo, lo moderno más arriba, lo medieval iba a estar en medio. Entonces eso se extrapoló a diferentes áreas y en diferentes lugares del mundo se empezaron a hacer excavaciones estratigráficas, precisamente para tratar de ordenar estas secuencias culturales. De las excavaciones más importantes que se hacen en aquellos momentos, pues resalta precisamente lo que hizo Manuel Gamio aquí en Escapozalco. Otros arqueólogos habían hecho también un poquito de excavación, habían hecho excavaciones aquí en la bahía de San Francisco en Estados Unidos, en el suroeste norteamericano y en otras muchas partes, en Europa también, ¿no? Aquí también tiene que ver con un elemento también muy interesante de identidad y personalidad de la arqueología mexicana, puesto que Manuel Gamio se ha considerado el padre de la estratigrafía, de las primeras excavaciones estratigráficas en América. Hay muchos debates, de hecho en este mismo escenario, en este mismo coloquio, en este mismo lugar, en el 86 hubo un coloquio de historia de la arqueología y ahí se menciona que probablemente no pueda ser el primero, Gamio, porque en 1884 otro arqueólogo norteamericano hace observaciones de este tipo aquí por donde está la estación en Buenavista, las ladrilleras, habían hecho observaciones estratigráficas. Este arqueólogo desde casi 20 años había identificado la secuencia cultural del Valle de México. Podrá tener razón también, ¿no? En el
el sentido de que a lo mejor él sí fue el primero. El problema es que él rescata perfiles estratigráficos preexistentes de excavaciones para extraer arcilla para hacer ladrillos, y ellos no. Lo que hacen todos ellos es proponer de antemano una excavación estratigráfica para tratar de comprender un proceso cultural que era la ubicación en el tiempo de las culturas. Entonces lo hacen en diferentes partes. Obviamente en este caso pues el ejemplo más interesante es el de Manuel Gamio. Esto también hay que entender el contexto en el que estaba pasando esto, ¿no? Franz Boas es en realidad el mentor y el tutor, pero el tutor de Manuel Gamio. Recuerden, estamos en esta idea de clasificación, de tratar de entender cómo se agrupan las culturas. Ya tenemos grupos culturales por allá, se tiene la creación de tipos característicos, lo tolteca es tolteca, lo olmeca es olmeca, lo teotihuacano es teotihuacano, y entonces ya se tiene una gran caracterización. También geográficamente estamos agrupados. Entonces, Franz Boas en realidad es un personaje súper interesante en términos del desarrollo de la antropología, vamos, considerado el padre de la antropología, ¿no?, norteamericano. Entonces él viene de Alemania, es formación físico y geógrafo. Entonces viene a Columbia, Universidad de Columbia, a dar una serie de cursos y finalmente se queda. Y ahí es donde Gamio entra en papel. El papel de Gamio en este contexto también es muy interesante, porque recuerden que para el siglo XIX nosotros tenemos una arqueología, en México se crea una arqueología un tanto, bueno, más bien patrimonialista en Porfiriato. En el Porfiriato tenemos la figura de Leopoldo Batres, que es este arqueólogo, amigo y colaborador y defensor de Porfirio Díaz. Entonces, él es quien se convierte durante la tercera parte del siglo prácticamente en el dueño de la arqueología mexicana. Él es el que va a excavar, anda en muchas partes, pero desde esta visión más tradicional en términos de saber qué hay y tratar de interpretar. En realidad él no hace grandes interpretaciones, no llega a nivel de interpretaciones, pero es el arqueólogo del régimen. Sin embargo, para la época posrevolucionaria, uno de los grandes cambios que tenemos en la época posrevolucionaria es precisamente el papel de Gamio, detentando el mismo puesto que tenía Leopoldo Batres en el último tercio del siglo XIX, y él se convierte en el inspector de monumentos arqueológicos. Pero aquí ya estamos hablando de una interacción. El papel de Gamio es súper importante y ha sido obviamente analizado, ¿no?, en esta transición de una arqueología más patrimonialista, más de inventario cultural, a una arqueología académica. Entonces Gamio oficialmente es el primer arqueólogo que hace estudios de posgrado en el extranjero, que viene y aplica los conocimientos que tenía de Franz Boas. Y no solamente eso, sino que en este momento se crea lo que es la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas en 1910 aquí en la Ciudad de México, precisamente con Boas y una serie de intelectuales de la época. Entonces, lo que tenemos en esto es que ya va cambiando este planteamiento, ¿sí?, de esta historia cultural. Lo que tenemos es ahora tratar de identificar qué es lo que está pasando en estos contextos, y dentro de esta historia cultural, pues la excavación estratigráfica y el papel de ciertos personajes es fundamental para identificar el siguiente momento, ¿no? Entonces, bueno, como platicábamos hace rato, ¿no?, en el México de inicios del siglo XX, de finales del siglo XIX, ya se tenía una idea general, ¿no?, de lo que pasaba en términos culturales en el Valle de México. Para este momento, estos intelectuales, Elia Nuttall, mismo Boas, Manuel Gamio, ya para ese momento ya se sabía que en el Valle de México había una serie de culturas, por lo menos 3 culturas diferentes, lo que se consideraba en ese momento el tipo de los cerros, que actualmente pues ya no se denomina así. La siguiente fase o el siguiente estadio era lo teotihuacano, que ahora es lo que conocemos como clásico, y finalmente lo azteca, que era lo posclásico. Como les digo, desde esta perspectiva del tiempo pues parecía muy sencillo, claro, pues así es. Pero en ese momento no tenían ni idea de lo que estaba pasando, a excepción de las fuentes. De las fuentes y de ciertos trabajos de historiadores. Entonces lo que hace Gamio, Boas, es que hacen un proyecto en el que en realidad el proyecto está encaminado a la identificación de esta cronología relativa del Valle de México, siguiendo una excavación estratigráfica.
Esta extracción estratigráfica lo que tienen es lo que les platicaba hace rato. Aquí, en esta parte sería la superficie, ¿no?, del terreno. Aquí, de este lado, ustedes van encontrando los niveles arbitrarios sobre los que se excava estas zonas. Y estas líneas son las interpretaciones de esas capas culturales, ¿no? Resulta que, de acuerdo a Gamio y a esta excavación, pues en efecto, la comprobación de esta tipología cultural fue exitosa. Porque lo más abajo, lo que estaba más abajo, era lo que correspondía al tipo de los cerros, lo que estaba en medio era lo teotihuacano y lo que estaba hasta arriba era lo mexica. Entonces, esta excavación se convierte como la piedra angular de la personalidad también de la arqueología mexicana que está influenciada por este pensamiento internacionalista, que es muy interesante ese momento, tanto la escuela como las excavaciones. Entonces, en esta excavación ideal, pues queda planteado que en efecto, la excavación estratigráfica es un elemento importante en términos de identificaciones culturales. Sin embargo, lo que pasa en esta excavación es que el mismo Gamio hace una autocrítica y lo que pasaba aquí solamente pasaba en este pozo, no pasó en todos los pozos que hicieron, y entonces el propio Gamio se convierte en un crítico, ¿no?, de este momento, o sea, apoya la excavación estratigráfica, pero considera que había que refinarla, ¿no? Después practica excavaciones en otro lado, en Teotihuacán practican excavaciones y todo está revuelto, que es lo que les platicaba hace rato. Estos son perfiles ideales que pueden llegarse, contextos ideales que se encuentran y que pueden encontrarse. Pero lo que tenemos muchas veces son contextos revueltos. Imagínense Teotihuacán, una ciudad como la que fue, con esa masividad, al momento en que decae, pues la ciudad no se queda ahí. En el pasado, Teotihuacán se convirtió en un elemento de suma importancia para diferentes grupos que habitaban en el Valle de México. Y esos grupos fueron a Teotihuacán a hacer, no sé si considerarla, extraer objetos para llevárselos a su nuevo contexto. Entonces, en el momento, por ejemplo, que los mexicas van a sacar urnas funerarias, estamos hablando ya del siglo XV, ¿no?, del siglo XIV. En ese momento, cuando van a Teotihuacán, que se desocupó en el siglo VII, ¿no?, entonces, imagínense, ahí van, extraen, remueven esos contextos, pasaron 400 o 500 años en lo que llevan los arqueólogos, y ustedes encuentran un contexto removido que no corresponde a esto. En otras zonas corresponde a eso, en otros lugares. Entonces, precisamente estas excavaciones sirven para fundamentar lo que se considera en el espíritu de la época, la correlación de estos tipos culturales con metodologías propiamente arqueológicas y bueno, estratigráficas que denotan el paso del tiempo. Todos estábamos en la época de los fechamientos relativos. Bueno, pues este tipo de excavaciones fueron muy propias de la época o no. Entonces en diferentes partes del mundo se establecían. Este es otro tipo de perfil, no ideal como aquel, es un perfil de un montículo aquí en Nuevo México, realizado por Kidder en los 20, y en realidad lo que van encontrando. Esto ya es la interpretación de lo que va excavando, la excavación va bajando por niveles, y aquí es la caracterización de las cerámicas de esta época, ¿no?, siguiendo un criterio clasificatorio igualmente. Entonces aquí lo tienen, y bueno, y como estos ejemplos hay miles de ejemplos de la época donde se trata de interpretar cómo es la secuencia fundamentalmente de cerámica. Otro de los grandes los problemas inconvenientes que tuvieron, que todos estos tipos de interpretaciones se basaron en la cerámica, ¿no?, siendo solamente un objeto cultural fabricado. Ahora, aquí exactamente para tratar de comprender estos elementos, cómo funcionaba cómo se acomodan en el tiempo estas culturas, lo que se diseñó fue el método que se conoció como seriación. Esta seriación se entiende como la ordenación de artefactos comparándolo con sus propias unidades, ¿no? Esta seriación se entiende como un método de fechamiento relativo basado en la representación proporcional de materiales, como decía, especialmente la cerámica. Aquí hay dos tipos de seriaciones. La seriación cuantitativa, que es la presencia-ausencia de elementos que corresponden más a un pensamiento evolucionista, ¿no?, que bueno,
pensaron, ¿no? Si había artefactos de piedra en una zona en particular o la combinación de ambos. Entonces, bueno, se fueron haciendo criterios cualitativos, ¿no? Cuantitativos de presencia y ausencia. La otra seriación que fue mucho más utilizada debido al desarrollo de las excavaciones estratigráficas fue la cualitativa, que se basa en un criterio de frecuencia de materiales. Estas gráficas fueron muy comunes para esa época. Entonces, aquí lo que hacían, siguiendo estos procedimientos de las excavaciones, es un perfil, ¿no? Aquí está la superficie y aquí está el fondo del pozo trabajado. Estos son los niveles donde el arqueólogo excavó arbitrariamente y estos son los niveles que se consideran los niveles de deposición cultural. Lo que ustedes tienen aquí atrás son unos gráficos representacionales de la presencia de materiales cerámicos. Entonces, esto se basaba en un principio de popularidad. Es decir, los tipos culturales aparecían gradualmente, luego tenían un momento de auge y luego desaparecían. Entonces, ¿qué es lo que significa aquí? Que entonces cuando ustedes están haciendo una excavación o cuando están haciendo las excavaciones, estos niveles corresponden a los niveles como se va rescatando la información. Por ejemplo, aquí probablemente toda esta información se deposita en una bolsa con sus características, ¿no? de procedencia. Esta en otra bolsa, así. Entonces, cuando se llega al procedimiento del análisis, lo que se hace es una clasificación. Entonces, como hay un procedimiento metodológico de registro donde me permiten saber que esta determinada bolsa corresponde a este nivel, lo que hacen son agrupaciones tipológicas, de acuerdo a los tipos que les mencionaba hace rato. Estos tipos ideales, que era la cerámica, ¿no? la cerámica cualquiera, pues, la cerámica rojo, azul, verde, ¿no? Entonces, aquí lo que están haciendo es agrupar tipos y lo que ven es popularidades. Este caso en particular, por ejemplo, los arqueólogos en este momento se encontraron con la popularidad de este tipo cerámico. En el paso del tiempo, este tipo fue desapareciendo porque fue dando paso a este nuevo tipo. ¿Sí van entendiendo el esquema? Aquí es donde hay más materiales de este tipo, sin embargo hay muy pocos de este otro tipo. Entonces, conforme pasa el tiempo, hay un intercambio y va recayendo este tipo particular, sin embargo, va creciendo en apogeo. Entonces, aquí lo que les permite establecer, o lo que les permitió en ese momento establecer, es que este tipo, de acuerdo a la estratigrafía, era más viejo que este tipo, porque en la estratigrafía está más alto. Y esto es precisamente lo que se convierte en la piedra angular de esta época de las excavaciones estratigráficas, de la seriación, que tienen que ver con este programa de historia cultural. ¿Sí? Bueno, pues aquí ya es donde empezamos con todos los problemas que tuvieron en esta época, porque establecer tipologías y tipos era extremadamente difícil, ¿no? En realidad parecía que en realidad ciertos materiales se agrupaban y tenían características, pero en realidad era muy complicado. Aquí otro de los problemas que tuvieron es que esto se equiparó a culturas arqueológicas, las culturas arqueológicas se equiparaban a grupos étnicos reales, y entonces en realidad se fue perdiendo el programa, y a estas alturas, ya avanzado en la década de los 30, los 40, lo que hacía la historia cultural, más que tratar de interpretar los contextos del pasado, era precisamente hacer este tipo de tipologías, de divisiones, y es lo que se convierte en la crítica esencial. Entonces, bueno, aquí, hasta aquí he tratado de proporcionarles los elementos esenciales de lo que implica la historia cultural en términos de interpretación, una visión normativa de la cultura, con los aspectos esenciales para la arqueología, que fueron la clasificación, la seriación, la excavación estratigráfica.
¿no? La creación de tipos culturales. Como les menciono, en el paso del tiempo, estas ideas esenciales de tratar de comprender el fenómeno humano se fueron perdiendo en el sentido de las descripciones, y a lo que se encontraron los arqueólogos de los 60 fue precisamente a marcos descriptivos totales. Sin embargo, pese a que los arqueólogos se concentraron, ¿no?, en la recolección de grandes cantidades de materiales, la gran aportación de este momento es precisamente la creación de estas áreas culturales. Y en realidad, en la actualidad, no sé, mis colegas no me dejarán mentir, ¿no? En la actualidad casi cualquier proceso, cualquier proyecto empieza por una historia cultural. Ya a dónde vaya es diferente. Y muchos proyectos en la actualidad, este marco no está agotado, el marco no está agotado y el marco sigue reproduciéndose en la actualidad. Muchos proyectos contemporáneos, mexicanos, internacionales, están anclados en esta, sin hacerlo explícitamente, que ese es el problema que ahora tenemos, que ese es el interés de que ustedes manejen ciertos niveles de teoría, porque si yo creo, si mucha gente que hace historia cultural en la época contemporánea concibiera los orígenes de este marco cultural, de los orígenes de cómo se gestó estas ideas, yo creo que serían proyectos mucho más integrales, mucho más propositivos, ¿no? Obviamente con incorporación de tecnologías nuevas. Pues sí, en efecto, cualquier enfoque clasificatorio tuvo ventajas. El aspecto positivo de este enfoque es que puso orden a esta inmensa variación de artefactos que se observaba en la literatura, ¿no? Esto permitió establecer comparaciones con otras comparaciones de tradiciones culturales. Es importante porque esto, si bien ocurrió a principios de siglo, por ejemplo, en ciertas áreas ha llegado tardíamente. Por ejemplo, cierto, el hecho de que nos enfocamos originalmente en Mesoamérica y que se definió esta área cultural, la definición de áreas culturales en ciertas partes del norte de México ocurrió hasta los 70, ¿no? Entonces, es un programa que si bien tiene un momento de auge y de existencia, no se acabó ahí, no se agotó ahí y sigue siendo en realidad vigente. El concepto de cultura arqueológica es el que nosotros tenemos en la actualidad y es el que proviene de esta época. Y que son definiciones que, por ejemplo, se extraen de Chile, ¿no? Ahí precisamente les puse esta cita porque preside todo el conjunto de este tipo de restos, ¿no? Ya sean vasijas, implementos, ornamentos, ritos de entierro y formas de habitación que son muy recurrentes, se le podría denominar grupo cultural o simplemente cultura. Diría Chay, ¿no? Suponemos que eso es la expresión de lo que hoy consideramos un pueblo. Y este esquema es el que finalmente se reprodujo durante esta época. Aquí, una de las grandes críticas que se hacen a este programa es precisamente que cayó en un enfoque particularista. O sea, en lugar de tratar de entender el fenómeno urbano desde una perspectiva integral, lo que pasó es que se particularizaron los rasgos de ciertas culturas y esas culturas se quedaron como aisladas en el tiempo. A mí me gusta mucho, ese texto no lo tengo, pero alguien que lo quiera, hay un texto, un libro completo, bueno, un libro que se publica sobre el Rise and Fall, el apogeo y la caída de la historia cultural. Es un análisis exhaustivo de lo que implica este programa de investigación, y lo que plantean estos autores es la idea de que si bien este particularismo creó la noción de diferentes áreas culturales, que fue muy positivo, precisamente el exceso de particularización lo que llevó fue a la segmentación del conocimiento que originalmente no debía estar segmentado, ¿no? Entonces ya no entendimos en realidad cómo funcionaba el proceso de cambio, de interacción, de migraciones, de innovaciones, que era lo que originalmente proponían en este programa, porque nos quedamos en la descripción y en la comprensión de estos datos y en la extracción de estos datos. Ellos dicen que en el fondo lo que ocurrió aquí fue el establecimiento o el uso de una metafísica equivocada. Aquí lo que se refieren ellos es que hay dos tipos de metafísica en la ciencia: la metafísica materialista y la metafísica esencialista. Para resumir el punto, era que la metafísica materialista, por ejemplo, es más propia a la biología. En esta biología lo que hacen estos científicos es medir procesos de cambio, pero en una trayectoria más o menos homogénea.
Entonces, tratan de comprender cómo este proceso, un virus, por ejemplo, va modificándose y llega a ser lo que es de acuerdo a lo que era. O la historia de la evolución del hombre, ¿no? Es exactamente tratar de ver cómo viene esta línea, ¿no? Filogenética. Y entonces aquí lo que tenemos son diferentes momentos que miden un proceso de larga duración. Lo que a la postre cayeron los historiadores culturales es en la metafísica esencialista, que era aislar las unidades, no verlas en trayectoria, y entonces este tipo cerámico tenía ciertas características